Saludo a la iglesia con la paz del Señor. En este día voy a dar inicio a una serie de estudios respecto al libro de Cantares. Esta serie de estudios lleva como tema o abarca principios divinos sobre el amor, matrimonio y las relaciones matrimoniales. Pero antes de dar inicio a esta serie de estudios, le invito a que me acompañe en oración. Padre Celestial, en esta ocasión me acerco ante tu presencia y te pido que seas tú guiándonos a través de este libro, de este precioso libro, el libro del Cantar de los Cantares, y que seas tú enseñándonos aquellos principios en cuanto a lo que es el amor, a lo que es el matrimonio y a lo que son las relaciones matrimoniales, y que aquellos oyentes, que tu pueblo sea edificado por tu palabra, que vidas sean edificadas, que familias sean edificadas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Cantar de los Cantares, capítulo 1, el verso 1 y 2. Y dice así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Como decía, vamos a empezar una serie de estudios sobre el libro del Cantar de los Cantares. Y quiero que sepa que este es un libro que muy pocas veces se medita en las iglesias cristiano-evangélicas. A su vez, el libro de Cantar de los Cantares forma parte de lo que se conoce dentro del Antiguo Testamento como los libros poéticos. Y antes de escudriñar este libro, quiero recordarle aquel pasaje que nosotros encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que dice en el capítulo 3, versos 16 al 17: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo cual, este libro, como la demás partes o demás secciones o demás libros de la Biblia, es de gran utilidad. Es un libro de enseñanza, de exhortación, de corrección, de instrucción para nuestro beneficio, para el beneficio de la vida cristiana. Porque en los actuales tiempos, donde vemos que las familias, donde vemos que los valores familiares cada vez más se resquebrajan, urgen para nosotros como creyentes considerar los principios que Dios tiene para nosotros como pueblo, como su pueblo, como el pueblo de Dios. Estos principios que vamos a encontrar en el libro de Cantares son principios acerca del amor, de la familia y de las relaciones matrimoniales, debido a que nuestro Dios se interesa por las actuales y las futuras familias u hogares. Es necesario que usted y yo prestemos la debida atención, ya que va a formar parte de nuestras responsabilidades en la vida cristiana. Según el libro de Hebreos capítulo 13, el verso 4, dice así. El escritor de Hebreos dice así: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire lo que acabamos de leer. Aquí podemos ver de una manera breve. El escritor de Hebreos nos presenta dos consejos fundamentales. Primeramente nos habla acerca de la honra matrimonial y luego nos habla acerca de la responsabilidad sexual en cuanto a la inmoralidad. Vemos que ahí se habla de la fornicación, pero se habla también de que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Por eso, al iniciar esta serie de estudios, vamos a escudriñar en este mensaje los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Cantares, donde previamente vamos a hacer una revisión a algunos aspectos necesarios para que usted y yo podamos comprender el contenido de este libro. En primer lugar, quiero que nos enfoquemos en la razón, el porqué del Cantar de los Cantares. Vuelvo a leer el verso 1 que dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. ¿Qué encontramos en este verso 1? Encontramos su título y su autor. Cuando usted va a el libro de Primera de Reyes,
capítulo 4, el verso 32 dice así: y compuso, está hablando de Salomón, 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Entonces, aquí aprendemos tanto por Cantares 1:1 como Primera de Reyes 4:32, que Salomón, el hijo del rey David, que fue uno de los más grandes reyes del antiguo Israel, compuso canciones y fue el que compuso este canto. Salomón, como vimos, compuso alrededor de 1005 cánticos y este fue el más grande. Por eso es que usted encuentra esta expresión, el cantar de los cantares. Esta expresión es como empieza este poema y es una fórmula idiomática en el idioma hebreo, valga la redundancia, que nos condensa una expresión. Por ejemplo, nosotros nos referimos al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, ¿qué nos expresa esta frase? Esta frase nos expresa que este es el más hermoso de los cantos, el poema más sublime que fue compuesto por el rey Salomón. Cantares, a su vez, está distribuido en estrofas que se alternan en cantos de dos enamorados que manifiestan sus recíprocos sentimientos de una manera o en un lenguaje apasionado, con un alto nivel literario y con un colorido brillante. Ahora, veamos su interpretación, cómo se debe o cómo se ha interpretado y cuál es el propósito de este libro. Miren, estaba analizando y viendo algunos comentarios bíblicos. En los tiempos antiguos, cuando este libro apareció, a los jóvenes judíos no se les permitía la lectura de este libro, sino que hasta que ellos hayan cumplido alrededor de 30 años. Y la interpretación del mismo se lo analizaba como una alegoría, como una metáfora, que describe o que describía la relación de amor entre Dios y su pueblo, no entre marido y mujer. Los rabinos judíos primitivos enseñaba que el libro ilustraba o ilustra el amor de Dios por Israel. Los escritores cristianos primitivos y muchos en la actualidad tomaron el mismo enfoque, pero ¿qué hicieron? Reemplazaron a Israel con la iglesia. Y no quiero decir que no podamos encontrar principios doctrinales sobre la relación de amor entre Dios e Israel o entre Cristo y la iglesia, pero cuando este libro fue escrito, su propósito original, su propósito primordial, estaba o está en el hecho de que el más grande canto se enfoca en el romance y el amor marital. Esto, ¿qué nos demuestra a nosotros? Nos presenta la alta estima que tiene nuestro Dios por la institución del matrimonio. Que se celebre el amor, que se celebre la mutua atracción dentro del matrimonio en sus diferentes manifestaciones, como lo son también las relaciones sexuales. Porque quiero que me entiendan, las relaciones sexuales fueron dadas por Dios. ¿Fueron dadas por Dios para qué? Para disfrute de los cónyuges, para la formación de la relación matrimonial, para la relación o la fomentación de la relación familiar, para el desarrollo de nuestra sociedad. Cuando nosotros vamos al Génesis capítulo 1, verso 27 al verso 28, usted va a encontrar que dice así, que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, Dios creó al principio, y esto es algo que usted y yo tenemos que entender en los tiempos actuales, porque hoy se habla acerca de la identidad de género, pero quiero que entienda, en el principio Dios creó varón y hembra. Y luego que los crea, dice el verso 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que Dios lo crea al hombre, crea a la mujer, crea a la primera pareja y les ordena, pero también los introduce al matrimonio. El propósito de Dios crear al hombre y a la mujer fue para que se desarrolle la
sociedad. Les dice que se multipliquen, que se fructificaos. Por ende, nosotros fuimos creados por Dios. Fuimos creados por Dios física, espiritual y emocionalmente. ¿Para qué? Para vivir en amor. Ahora, quiero abarcar los personajes. ¿Quiénes son los personajes principales de este libro? ¿Cuál es la trama? Porque vamos a ver que, aunque no es una historia como tal, nos va a presentar diferentes momentos sobre dos personajes en especial. Porque en esencia, en este libro del Cantar de los Cantares, nos vamos a encontrar con dos personajes principales. Salomón, que es el amado, y la Sulamita, que es la amada. La trama nos va a presentar de una manera no cronológica detalles del relato del cortejo nupcial y de los primeros meses de este matrimonio. Nos vamos a encontrar con un joven rey Salomón allá por el siglo X antes de Cristo, quien tenía viñedos, quien tenía cultivos en diferentes partes del país de Israel, en diferentes lugares de su nación, pero también se entiende que tenía cerca del monte Líbano, donde muy probablemente tenía un viñedo. Es allí donde conoce a una joven que es la Sulamita, quien cautiva el corazón de Salomón. Salomón continuó visitando a esta joven hasta que le propuso matrimonio, a lo cual ella primeramente lo meditó de una manera detenida. Ella meditó si tenía el mismo afecto, si podía ser feliz en la corte, en el palacio del rey. Y después de hacer esta consideración, todo lo concerniente a esta propuesta, ella aceptó la propuesta matrimonial de Salomón. Salomón, luego de haber recibido el sí, envía una caravana nupcial procesional para llevar a su nueva esposa. La lleva a su palacio. Y aquí no se nos van a presentar en algunos momentos de este libro, en algunos pasajes del libro del Cantar de los Cantares, los preparativos de la boda, la luna de miel. Se nos va a presentar los retos, los desafíos y los problemas en su matrimonio. Este poema es una especie de diario y nos relata en 15 cantos o en 15 estrofas la historia de estos dos personajes en dicho poema, en dicho canto. Por lo cual, ¿cuál es el tema principal del Cantar de los Cantares? Creo que usted ya lo sabe. El tema principal es el amor. Es el amor. Y es curioso que Dios escogiera, que Dios usara a Salomón para que escribiera este libro. ¿Debido a qué? A que en el gran panorama, él miserablemente fracasó en las pruebas de amor y romance. Y esto nos deja con algunas preguntas difíciles y casi sin contestar, tales como: ¿cuál fue la ocasión por la cual fue escrita? ¿O quién es esta mujer que es la amada de una manera tan apasionada por este hombre? Que cuando nosotros vamos a Primera de Reyes 11:13, mire lo que nos dice en Primera de Reyes capítulo 11, el verso 3, y tal vez a usted le llame mucho la atención, pero dice así: y tuvo, hablando del rey Salomón, 700 mujeres y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mire, me surge a mí una pregunta. ¿Por qué este hombre excesivamente sabio, usted sabe que Dios le concedió sabiduría, entre otras cosas, por qué este hombre que fue tan sabio no fue lo suficientemente sabio para que pueda mantener sus afectos para con esta especial mujer de una manera única? Ahora, para que usted pueda entender el trasfondo y el momento, le decía hace unos instantes que aquí vemos a un joven Salomón. El capítulo 11 nos presenta la apostasía. Sabemos que Salomón fue corrompido moralmente. Al leer este relato, nos encontramos con un joven Salomón, en aquel tiempo que Salomón caminó con Dios, que fue de la mano de nuestro Dios,
el cual le proveyó sabiduría. ¿Y por qué Dios le proveyó sabiduría? Sabemos que él tenía una gran responsabilidad, llevar a cabo el reinado de Israel, llevar a buen término la administración de esta nación. Pero Dios, mucha de aquella sabiduría que le dio, debía ser empleada en la ordenación de su vida matrimonial, de su vida familiar, siendo la base el amor que proviene de Dios, porque como ya hemos dicho en otras enseñanzas, Dios es amor. Luego de todo esto, vamos ya a adentrarnos a los versos 1 al 7. En primer lugar, quiero que consideremos, ya hemos considerado el verso 1, pero ahora quiero que consideremos los versos 2 al 4. Y aquí vamos a encontrar una especie como de sueño, por eso yo a este punto le he dado el nombre de el sueño del romance del amor. Y creo que mayormente cuando uno es joven, uno sueña, como se dice, despierto. Y estos primeros versículos nos van a presentar como una especie de un sueño de la Sulamita. Pero primeramente esto empieza con la expresión del amor. Dice el verso 2: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mire, el deseo del beso del amado es así como el diálogo entre la doncella y el joven comienza, con esta manera, con esta frase, con este apasionado deseo de la Sulamita. ¿Por qué? Porque ella quiere recibir, ella quiere experimentar el amor de su amado a través de un beso en su boca. El pastor y consejero matrimonial Gary Chapman, en su libro Los 5 lenguajes del amor, presenta lo siguiente: hemos sabido desde siempre que el contacto físico es una manera de comunicar amor. Luego añade: el contacto físico es también un poderoso vehículo para comunicar el amor marital. Tenerse de las manos, besarse, abrazarse y tener relaciones sexuales son los medios de comunicar el amor al cónyuge. Para algunos individuos, el contacto físico es su lenguaje amoroso principal. Pero quiero que entiendan, esto es para casados. No digo que en una relación de novios no deba haber contacto físico, pero tiene que ser muy limitado, ya que el mismo escritor de este libro, en el libro de Proverbios, nos habla acerca de los peligros de cuando uno tiene mucho contacto físico con la persona por quien uno demuestra aprecio. Pero volviendo a lo que estamos viendo allí en Cantares, para la Sulamita, para esta doncella, los besos de su amado son más refrescantes que el vino. ¿Por qué? Porque ella está profundamente apasionadamente enamorada de su amado, está enamorada de su rey. Por eso es que muchos hacen analogías entre Cristo y la iglesia o Dios Israel. Me recuerdo a mi pastor Milton Armijos, él decía estas palabras: el enamoramiento no solamente se trata en el noviazgo, el enamoramiento sobre todo se debe fomentar en el matrimonio. Este beso, para aquella novia, para aquella Sulamita, este beso es tan valioso como el primero. A veces uno se recuerda su primer beso, pero en especial para la mujer, para las mujeres, el beso de su esposo es una expresión de amor romántico. Por eso, los casados deben mantener esta buena costumbre, demostrar el amor a través de un beso romántico. Pero pasamos de la expresión a la experiencia del amor. Veamos lo que nos dice el verso 3. Amad del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Mire, ahora el amor, quiero que me entienda,
el verdadero amor es más que besos. Y estoy hablando el amor matrimonial. El amor es más que besos, es más que pasión. Y la Sulamita presenta algunas formas en que ella deseaba demostrar, tener esa experiencia amando a Salomón. Y aquí lo vemos como el respeto mutuo, porque encontramos esta frase que dice, a más del olor de tus suaves ungüentos. Primeramente quiero analizar esta frase. Mire, primeramente esto señala el cuidado personal de Salomón por sí mismo. Y esto producía un afecto atrayente en la Sulamita. Esto le atraía. Salomón se ponía una buena colonia, un buen perfume, y esto despertaba atracción en la Sulamita. Salomón no solo lo hacía para sí mismo, lo hacía para su amada. Y también lo hacía porque como rey él tenía responsabilidades, él tenía que atender al pueblo, tenía que atender a embajadores de otras naciones. Lo hacía porque él era el representante de Israel. Entonces, Salomón, Salomón cuidaba de sí mismo, y esto vamos a ver en otros versículos más adelante, acerca del cuidado personal. Pero, ¿qué dice luego la Sulamita? Ella dice, tu nombre es ungüento derramado. Ella miraba, primeramente, tal vez veía la apariencia de Salomón, el cuidado que se daba, pero también veía que ella tenía como esposo a un hombre importante. Y ella lo respetaba, pero no solamente por el cargo que él tenía, sino porque era su esposo. Aquí, en esta expresión, tu nombre es ungüento derramado, ella está expresando su respeto, la estima que ella tenía. En primer lugar, por el carácter de su esposo, por la reputación de su esposo. No solo su respeto era por lo físico que ella podía ver. El nombre representaba mucho más que solamente un título. En la cultura judía los nombres tenían significado y el nombre Salomón significa pacífico. Y hemos hablado que Salomón tenía otros nombres como Jedidías, amado por Dios, y también el nombre Lemuel que lo encontramos en el libro de Proverbios, que se entiende que era otro nombre dado al rey Salomón, que significa aquella petición respondida por Dios. Entonces, mire, él, ella respetaba a su marido. Su nombre era como un ungüento derramado y fluía del olor de sus suaves ungüentos. Una de las formas en la que el esposo, y quiero que si hay una hermana que va a casarse o una esposa que esté escuchando este mensaje, quiero que entienda esto. Una de las formas en que el esposo desea ser amado, y tal vez pueda ser una de las más primordiales, es por medio del respeto de su esposa. Y el respeto debe de ser mutuo. El respeto debe ser de esposo a esposa y de esposo a esposa, mutuo. Y una de las maneras como la mujer demuestra su respeto a su marido es a través de la obediencia. Ahora, por eso es que Salomón era amado. Salomón era amado por su carácter. Su carácter era atrayente y aquí nos está hablando también a los varones. Debemos ser hombres de buen carácter, de un carácter transformado por el Espíritu Santo. Pero también nos muestra que la mujer era una mujer sabia. La Sulamita era una mujer sabia. Era una mujer sabia porque ella escogió un hombre, el cual otros podían ver en este hombre un hombre de carácter. La mujer sabia tiene que saber a quién escoge. Es en la intimidad con el cónyuge. Esta intimidad no empieza en el dormitorio. No, empieza en la forma como vivimos nuestras vidas. Es en el respeto mutuo. Cuando los enamorados se van conociendo, deben considerar el carácter de esa persona.
la forma respetuosa como actúa esa persona. Eso le va a poder de ayudar para determinar a tomar buenas decisiones. Pero hemos visto primeramente la expresión y la experiencia del amor. Ahora veamos la relación de amor. Mire lo que nos dice el verso 4. Atráeme en pos de ti. Correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tu amor, es más que el vino. Con razón te ama. Mire, esta palabra atráeme. Este era el deseo lógico de una mujer que ha sido desposada por amor. Ella quería estar con su amado, ser uno con él, pero también notamos que en la Sulamita no había celos. No había celos hacia Salomón. Su relación de amor, además de que se basaba en el mutuo respeto, también se basaba en la confianza, en la comprensión. Porque a pesar de que Salomón constantemente estaba rodeado por mujeres, las mujeres de la corte y otras mujeres que lo admiraban, ella no tenía celos. En la historia de Salomón vemos el caso de la reina de Sabá, que admiraba la sabiduría de Salomón. No sabemos si ahí estaba en la corte la Sulamita, pero si estuvo allí en la corte, la Sulamita no demostró ninguna clase de celos. La Sulamita a su vez también comprendía que debido al cargo y a la responsabilidad, él debía dar de su tiempo a tareas administrativas. Entonces había mutua seguridad en el amor de la Sulamita. Ella estaba segura del amor de su amado, ya que solamente, mire, solamente ¿qué pasaba? Ella necesitaba hacer la petición de intimidad y dicha petición sería concedida. Ella le dice, atráeme, en pos de ti correremos. Y vemos cuál es la respuesta. El rey me ha metido en sus cámaras. ¿Qué nos dice respecto a esto el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios? Preste mucha atención cómo Pablo habla acerca de esto en 1 capítulo 7, el verso 5. Dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire, como le decía, la Sulamita comprendía que debido a las responsabilidades, Salomón no siempre podía estar pegado a ella. Pero ¿qué debía hacer? Él tenía sus responsabilidades, pero Salomón también debía dar de su tiempo. Además de sus tareas administrativas, Salomón tenía que tener mayor relevancia, dar tiempo de calidad a su amada. No solamente estoy hablando de relaciones sexuales. El tiempo de calidad es a través de muchas maneras. Es de muchas formas. Es, por ejemplo, un día decirle a su amada, a su esposa, a su cónyuge: amada, ¿qué te parece si hoy vamos a pasear? La lleva al parque, la lleva a un lugar bonito, a un lugar que a ella le traiga buenos recuerdos, hacer una visita a los familiares de ella o a los familiares del novio. En otras palabras, un tiempo en que ellos puedan disfrutar a solas del amor que Dios les ha dado. Quiero leer algo que dice Gary Chapman. Él expone lo siguiente: un aspecto central del tiempo de calidad es la unión. No me refiero solamente a la proximidad. Dos personas sentadas en la misma habitación están en estrecha intimidad, pero no quiere decir que estén necesariamente juntas. La unión tiene que ver con una atención completa entre los dos. ¿Qué es lo que está diciendo este pastor y consejero? Mire, a veces
llega la hora de almorzar o merendar o cenar, como le queramos decir, y a veces los dos están sentados a la mesa, pero no hay una conversación, no hay un diálogo. Y debe haber primeramente un diálogo de calidad, un tiempo de calidad, una conversación que edifique, una conversación que los haga a los dos ponerse contentos, felices. La mujer también tiene que saber ser sabia en dar tiempo de calidad a su esposo. Cuando él llega a veces del trabajo, demuestre el amor. Si tiene algo preparado, si el hombre viene cansado, le puede servir una bebida refrescante. Si el hombre viene cansado, le prepare el baño. Todo esto es tiempo de calidad porque le está demostrando su atención. También esto tiene que ver con el servicio mutuo, pero demuestre ese tiempo de calidad, porque la Sulamita recibió de Salomón la atención divina cuando compartía con él a solas. Adjunto a este mensaje, usted puede también leer Principios Matrimoniales. Le pido que usted lea el bosquejo de este mensaje y usted va a encontrar la naturaleza del matrimonio basado en lo que nos dice Génesis capítulo 1, versos 27 al 31 y capítulo 2 del verso 20 al 24. Eso usted lo puede encontrar en las notas del mensaje de esta serie de estudios. Voy a continuar y ya me voy a enfocar al último punto de este mensaje. Quiero analizar los versos 5 al 8. Hemos visto primeramente una breve un breve análisis del contenido de este libro. Hemos visto también el sueño romántico de la Sulamita. Pero ahora pasemos del sueño a las realidades del amor. Porque a veces nosotros tenemos una expectativa del amor, tenemos un ideal del matrimonio, pero cuando entramos a las realidades, nos damos de bruces, como se dice. Nos encontramos con que la realidad es muy distinta. Por eso el verso 5 primeramente nos presenta la aceptación de la realidad de su apariencia. Mire lo que nos dice el verso 5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Mire, ¿qué es lo que encontramos aquí? La Sulamita nota prontamente a su llegada a la corte real en el palacio que ella era diferente a las demás, por lo que se nos dice en este pasaje y en lo que vamos a leer, en este pasaje que hemos leído, la Sulamita, debido a la actividad agrícola en los viñedos de su familia, había causado un bronceado natural. Mire, dice el verso 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Vuelvo a explicar este versículo. La Sulamita se había dedicado a la actividad agrícola en los viñedos de su familia. Y esto era natural. Una persona que se expone al sol va a tener un bronceado natural. En los tiempos actuales, un bronceado es visto con ojos buenos. La gente desea ir a las playas, especialmente las mujeres, para tener un bronceado. En algunas ciudades hay lugares donde la gente va propiamente en unas máquinas a recibir rayos que van a producir un bronceado en su cuerpo. En los tiempos actuales esto es visto con buenos ojos, pero en los tiempos que se escribió el Cantar de los Cantares, una mujer que no presentaba este bronceado, es decir, una mujer blanca, totalmente blanca, podríamos decir hasta pálida en su piel. Esto significaba que ella era una mujer que vivía puertas adentro de su casa, es decir, que gozaba de una buena posición económica, no tenía la necesidad de trabajar como lo había hecho esta Sulamita. Esto también nos habla de que la posición económica de la Sulamita, no que era una mujer pobre,
pero tampoco no era una mujer de la alta sociedad. Es muy probable que cuando la Sulamita llegó a la corte del rey, las demás mujeres le quedaron observando, pero esto no causó un afecto negativo en la Sulamita, ya que ella abrazó su apariencia, su identidad familiar. Ella comparó su belleza, nos dice allí, con las tiendas de Cedar. Ahora, esta expresión nos está hablando del material con que se componían las tiendas de Cedar, que era el pelo de las cabras. Esto era valioso y de esto se servía para la fabricación de las carpas que los viajeros utilizaban, aún las cortinas tal vez que el mismo rey Salomón tenía en su palacio. Entonces, mire, a veces la mujer no posee la gran belleza física, pero amada hermana, recuerde que usted fue diseñada por el Señor. Abrace su apariencia, abrace su identidad familiar, abrace su identidad como cristiana. Usted es una mujer de Dios y la Sulamita sabía quién era ella. Usted sepa quién es usted. Usted es una mujer que ha sido redimida por la sangre de Cristo. No le digo que se crea superior a otras, no. Muy humildemente usted sepa quién es usted. Y así como la Sulamita comprendía las razones por las cuales su amado la ama. La Sulamita sabía por qué Salomón la amaba. Usted debe saber por qué su amado la ama. Si su relación se basa en solo lo físico, eso tarde o temprano va a acabar. Pero, ¿qué es lo que sabía la Sulamita? Ella sabía que era una mujer agraciada. Ella mismo dice, morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable. En otras palabras, soy hermosa. Toda mujer tiene su encanto físico. Toda mujer tiene su encanto físico, pero su mayor gracia, su mayor belleza, y eso es lo que también veía la Sulamita, debe ser la interna. ¿Qué nos dice Proverbios 31:30? Y usted, hermana, si está escuchando este mensaje, o usted, varón, si está escuchando este mensaje, fíjese en esto. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la verdadera belleza. Ahora, esto no significa que uno no se haga responsable de su físico, porque en el verso 6, leamos bien el verso 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Mire, usted también tiene que tener el cuidado, la responsabilidad de su apariencia. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo aquí la Sulamita? Ella está haciendo una metáfora, porque cuando usted ve que se refiere a su viña, lo que está diciendo, dice, me pusieron a guardar las viñas, está hablando de los viñedos familiares, pero dice luego, y mi viña, que era mía, no guardé. Esta viña se refiere a su propio cuerpo, a su feminidad, a su complexión, a su vestimenta, a su posición, a su sexualidad. ¿Qué nos está expresando? Nos expresa que se hizo responsable del cuidado de los viñedos familiares, pero por ello ella descuidó su propio cuidado personal. En comparación con las otras mujeres de la corte real, había una gran diferencia en ellas, porque estas mujeres tenían ungüentos, perfumes, cosméticos. Mire lo que nos dice Esther capítulo 2, el verso 12, donde ahí nos presenta cómo era el cuidado en aquellos tiempos en cuanto a la apariencia. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, mire, 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Mire,
ella llega. Las otras estaban enseñadas a utilizar cosméticos, ungüentos. Cuando usted medita en el libro de Esther, usted va a ver que, claro, ella cumplió con todas estas normativas, pero ella no pidió más, solamente lo que le aconsejó aquel eunuco que estaba al cuidado de Esther como de las demás doncellas del palacio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mire, ahora la Sulamita como la esposa del rey, ella también debía considerar todo esto. Y esto a mí me enseña, y especialmente debe enseñarle a las mujeres y también a los hombres, que aunque la apariencia física no es lo más importante, es de beneficio, y en este caso es de beneficio para el matrimonio. El cuidado en todos los aspectos anteriormente mencionados, en lo que refiere a cuerpo, feminidad, etcétera, estos aspectos deben de ser cuidados. Es verdad que la apariencia física no es lo más importante, pero es de beneficio para el matrimonio el cuidado en en la apariencia personal, en el cuidado personal, porque la esposa debe ataviarse, debe arreglarse para su esposo, ya que según Segunda de Corintios, capítulo 11, en el verso 7, mire lo que nos dice Primera de Corintios, que diga, Primera de Corintios capítulo 11, el verso 7 dice así: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Mire, es gloria del varón. Mire, la palabra gloria es en el griego la palabra doxa. ¿Y esto qué significa? Significa honor, y significa gloria, significa belleza, significa dignidad. Es como lo que nos dice Proverbios 12:4, que ella es corona de su esposo. Ahora, ¿cómo debe ser el atavío de una mujer cristiana? El atavío de una mujer cristiana no debe estar regido por las costumbres. Y mire, muchas de las mujeres en la corte real de Salomón eran mujeres paganas. En otras palabras, ¿cómo debe vestirse? ¿Cómo debe ser el atavío de una mujer cristiana? No debe estar regido por las costumbres, por las modas del mundo, sino tiene que estar regido por lo que la palabra del Señor nos habla. Y esto no va a ser para mal de la mujer, sino va a ser para bien. Dios desea que la mujer se arregle, luzca hermosa para su amado, pero el Señor nos da principios. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 3 al 5, dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, este que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y el apóstol Pablo a Timoteo le habla acerca de algunas cosas referente a esto en Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Mire, ¿qué nos está dando aquí? Tres principios: la modestia, el pudor y el decoro. Y esto, como dije, no evita que la esposa se luzca hermosa a su esposo. Cuando nos habla ahí de joyas costosas, no significa que la mujer no puede utilizar alguna especie de joya, pero no con el deseo de ostentar, no con el deseo de producir seducción en otros hombres, sino que ella debe, si utiliza algún tipo de joya o algún tipo de atavío, que sea para la bendición, para el beneficio, para
el beneficio de su matrimonio y para la atracción de su cónyuge. Pero esto no va a impedir que ella luzca a su hermosa a su esposo. ¿Por qué? Porque para todo esposo, la mujer, su amada, tiene que ser la mujer más bella. Como decía el profeta Ezequiel, para el esposo, ella debe ser el deleite de sus ojos. Y de la misma manera el hombre debe de cuidar de su aspecto físico para su esposa, pero sobre todo en los valores y principios cristianos referente a la ética, a la moral y a la piedad. El mismo libro de Primera de Timoteo en el capítulo 4, el verso 8 dice así. Primera de Timoteo 4:8 dice así. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mire, no nos está diciendo que no es bueno hacer ejercicio. Es bueno que el hombre haga ejercicio. Si un hombre tiene la costumbre de hacer actividad física, es bueno. Practicar algún deporte es bueno. Pero, sobre todo, hay algo que es de mayor beneficio. Y esto es los principios cristianos en cuanto a ética, moral y piedad. Por último, veamos los últimos versículos del capítulo 1 de Cantares. Los versos 7 y 8 dice así. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, porque ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Aquí quiero que veamos la comprensión de las realidades del amor. Debido a que Salomón era un hombre de muchas responsabilidades, la Sulamita mentalmente se dirige a su amado. Ella desea que Salomón esté presente, porque ella anhelaba pasar más tiempo con él. Y ya hemos hablado de esto, y en el libro se nos va a presentar nuevamente esto, porque esto era un problema que ella tendría que lidiar. Tendría que lidiarlo de una manera sabia. Y para ello, ¿qué necesitarían ambos? Necesitarían sabiduría, necesitarían establecer una relación basada en la comunicación, en la comprensión, en el compromiso. Es verdad que especialmente el hombre está puesto como el principal proveedor en el hogar y esto va a requerir el tiempo de él para asumir todas estas responsabilidades y por eso él debe actuar con responsabilidad. El esposo debe entender que ha sido puesto por Dios, además de como el proveedor, ha sido puesto por Dios como el sacerdote de su hogar, como la cabeza de dicha mujer. Por lo tanto, él debe dar atención al cuidado, al amor de su amada, aunque aún aquellos que han sido llamados a servir en la obra, aquellos que han sido llamados como pastores, evangelistas, misioneros, ellos deben de entender, el ministro del Señor debe entender que su primer ministerio es su hogar. Y cuando se entiende esto y se toma con mucha seriedad este aspecto, esto va a permitir que la pareja no ande errante, como dice aquí, en la relación matrimonial, porque mire lo que dice al final del verso 7, pues ¿por qué había de estar yo como errante? Mire esta palabra errante, ¿qué traduce? ¿Qué significa? Nos presenta en aquellos tiempos en la cultura alguien que se colocaba un velo, porque en aquellos tiempos en la cultura judía, una mujer con velo era una mujer con baja moral sexual. Usted puede leer lo que aconteció en el capítulo de Génesis capítulo 38 y usted va a darse cuenta que a una mujer se la confundió con una mujer de baja moral. Por eso es que las mujeres, dice, andaban errantes, sin rumbos. Y ¿esto qué va a permitir? Cuando hay una buena comprensión, cuando hay esa sabiduría para darse tiempo mutuo, esto va a permitir que los cónyuges se enfoquen en el cuidado de la persona amada y a su vez, ¿qué va a hacer? Va a ser de beneficio porque el marido o la mujer no van a poner sus ojos en otra persona, no van a andar con la vista errante.
Finalmente, ¿cuál es la respuesta? Porque el verso 8 va a finalizar con algo que el esposo dice. Si tú no lo sabes, y mire cómo le dice, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Entonces aquí vemos cómo el amado le dice dónde le puede encontrar. A veces, por X o Y razón, el marido no va a poder llegar a tal lugar a tal hora, pero le dice, mira, voy a estar en tal lugar a tal hora, espérame allí. Debe, debe fomentarse la comunicación. Entienda, va a haber obstáculos en la comunicación en el hogar. Por eso, tome muy en serio esto. Se debe de fomentar la comunicación, la buena comunicación con sabiduría, con amor. Porque aquí vemos cómo él le da la bienvenida a la presencia de ella. Cómo le dice, ven mi compañera, en otras palabras. Él le da la bienvenida a su presencia, al compañerismo. Y él está feliz de tenerla junto a él. Para concluir este mensaje, quiero decirle que Dios puso en el corazón del ser humano el dar y recibir afecto, compañerismo, ternura, amor, porque como ya dije anteriormente, fuimos creados para formar lazos, lazos de amor, y esto empieza en la familia y se hace claro cuando dos personas se vuelven una. Y esto fue el plan de Dios desde el Génesis. La intimidad tiene algunas facetas. Tiene la faceta espiritual, emocional y física. Recuerde que usted es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y las tres son importantes en el matrimonio. Es vital la comunicación para que esa intimidad crezca, para que esa intimidad se desarrolle, para que sea una relación real y estable. Por lo tanto, nutra estos aspectos con palabras de afirmación, con tiempo de calidad, con cuidado personal, con afecto físico, pero sobre todo con una vida devocional al autor del matrimonio. Para finalizar, me quiero enfocar ahora en aquellos que no se han casado y que tal vez están por dar este paso esencial en su vida. Este paso debe de ser una decisión informada. Es decir, deben de conocer, deben de tener muy en claro cómo desean desarrollar su vida matrimonial. Por lo cual es importante que se hagan preguntas mutuas tales como el tener hijos, la administración económica, el lugar de trabajo, el lugar de residencia, las responsabilidades mutuas, las relaciones con otras personas. Esta práctica debe de ser una constante en el desarrollo del matrimonio, ya que Dios llama a los cónyuges a vivir la vida matrimonial de una manera sabia. Finalizo con este texto que está en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7. Y es verdad que aquí habla para los maridos, pero esto también es para las esposas. Dice así: vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor como dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Deseo que este mensaje sea de gran bendición para su vida matrimonial, para su vida familiar, para que usted conozca al Dios de amor. Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea sobre su vida. Amén.